¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Tenemos que sumergirnos ahora sí en lo relativo a la cuestión del pecado específicamente. Recuerden, no podemos entender la cuestión del pecado separada de la cuestión del desarrollo de la vida de la persona. Cómo se va interpretando a sí mismo, qué sentido el individuo le va dando a su propia vida en relación con los demás, en relación con el entorno y en relación con lo trascendente. Vayamos entonces a charlar algunas cuestiones específicas con respecto al pecado. Voy a achicar, prometer que ustedes puedan ir viendo la bibliografía. Igual se las voy a subir a la plataforma. Vayamos a la definición del pecado. Si uno tuviera que definir qué es el pecado, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1849 nos dice que el pecado es una falta contra la razón, es una falta contra la verdad, es una falta contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego, entre comillas, ahora explicamos, perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del ser humano y atenta contra su solidaridad. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna divina. Es decir, es una falta, es ir en contra de la verdad. Pero no la verdad en el sentido lógico simplemente de que esta frase es verdad o esta frase es mentira, sino la verdad entendida en un sentido ontológico. Si recuerdan, la definición de verdad de Aristóteles y luego la definición de verdad de Santo Tomás de Aquino, que toma esta concepción, es que lo verdadero es decir que es lo que es, y lo falso es decir que no es lo que es o decir que lo que es no es. Entonces, verdad es lo que es lo que no es, no es, mientras que la mentira es decir que lo que es no es o lo que no es es. Con esto, la verdad es la realidad en el fondo. Por lo tanto, el pecado es ir en contra de la realidad, es ir en contra del proyecto de Dios que tiene para la creación y el proyecto de Dios que tiene para el ser humano. Recuerden, ese proyecto de ser humano y creación, Dios tiene un proyecto conjunto. De hecho, fíjense que el pecado del hombre, lo que nos dice el relato del Génesis, termina afectando las relaciones en la naturaleza. Es una falta de amor a Dios y también es una falta de amor a uno mismo, porque el pecado en el fondo es manifestación del sentido de vida que uno se está dando a sí mismo como un sentido alejado de lo trascendente. Como si uno estuviera en el lugar de Dios y uno fuera autosuficiente. Es negar la propia realidad de lo que somos. Eso es el pecado, negarnos a nosotros mismos, negar nuestra propia condición, nuestra condición de necesitados, nuestra condición de que estamos llamados a ser seres sociales y convivir con otros, construir el bien común. Es un acto contrario a la palabra que Dios tiene para definirnos desde siempre. Es un acto contrario al modelo de plenitud que podemos llegar a ser. Es como ir en dirección contraria a nuestra plenitud, a lo que soñamos ser. El pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, pero entiéndase bien, esta rebelión contra Dios no es un acto concreto que a uno se le ocurre hacer en un específico momento porque sí. A ningún santo se le hubiera ocurrido hacer un acto pecaminoso porque sí, a eso voy.
sino que es manifestación de nuestro proceso de vida. Insisto en esto, uno se va dando un sentido a la propia vida y en ese gran sentido existencial que uno se va dando, va obrando de determinada forma. Tengamos en cuenta en esto, porque los actos, si bien pueden ser el punto de inflexión para cambiar nuestro sentido de vida, también son expresión de ese sentido de vida. Por eso no importa pedir perdón por un acto en concreto simplemente si uno no cambia el sentido de la propia vida. De hecho, la expresión más básica de pedirle perdón a alguien implica necesariamente cambiar la actitud de uno hacia ese alguien, no solamente que ese acto concreto que se hizo y pudo haber dañado a alguien sea perdonado. No serviría de nada que al día siguiente, a la semana, a la hora, al minuto, al año, se vuelva a realizar el mismo acto. Entonces no tiene sentido el perdón. El perdón exige reconversión, exige una concientización del daño que se hizo al otro y por lo tanto de cambiar el sentido de la vida. No solamente no hacer ese acto concreto más que fastidió a esa persona, sino también ver qué es aquello que en uno mismo está generando hacer ese tipo de actos. ¿Alguna otra cuestión? ¿Todos los pecados que se logran hacer son realmente pecados? Todo lo que consideramos pecado es un pecado, y si lo que consideramos pecado son todos iguales, en daño, son todos iguales en negación de Dios, son todos iguales en negación de nuestra propia identidad, de nuestra propia plenitud o proyecto de plenitud. Va a decir el catecismo que se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, como lo que hemos visto hace 2 clases, según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan esos pecados. Se los puede agrupar también según se refieran a Dios, al prójimo, a uno mismo, si son pecados espirituales, pecados carnales, o también si son pecados de palabra, de pensamiento, de acción u omisión. Son distintas características. Lo que esto nos marca, más allá de la que elijamos para distinguir el pecado, es que hay pecados de distinta gravedad, hay actos que nos contradicen o contradicen nuestro camino de plenitud de una forma más grave que otras. De hecho, hay una categoría muy conocida que es la de pecado mortal y pecado venial. Como uno mortal, que la muerte significa separación o ruptura de la relación con Dios. Es decir, la negación es tanto de ese proyecto de Dios para mi vida que es como que rompí relaciones con Dios. Lo mismo sucede, hice algo tan malo que creo que ya la relación con la otra persona no puede andar más y por lo tanto distancian sus caminos. El perdón implica reconciliación, implica que las personas se vuelvan a unir, relación nuevamente. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y pecado venial se percibe ya en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del ser humano. Es una infracción de índole grave, que termina afectando al ser humano. En el pecado venial deja de subsistir la caridad, no deja, mejor dicho, esto está mal escrito, no deja subsistir la caridad, no destruye la caridad, pero la ofende y la hiere. Es como cuando uno hace algo contra otra persona que lo ofende y la hiere, pero no es suficientemente grave como para cortar una relación. Para que un pecado sea mortal, y esto es donde yo decía que no todos nuestros actos terminan siendo pecados y no todos nuestros pecados terminan siendo mortales, se tienen que dar 3 condiciones.
La primera de estas condiciones es que tiene que haber una materia grave. Es decir, que el objeto moral del acto, cuando vimos las fuentes de la moralidad hace 2 clases, tiene que ser grave. Es decir, el objeto en sí mismo, la finalidad de lo que el acto tiene como definición, como fin en sí mismo, es grave. A su vez, tiene que haber un pleno conocimiento, es decir, tengo que saber la finalidad de ese acto y las consecuencias que ese acto va a generarle a la otra persona, al entorno y también mediatamente a lo trascendente. No es que podamos lastimar a Dios, pero que podamos herir de alguna manera el proyecto de Dios. Pero no solamente que tenemos que hacer algo que sea grave, sino que también tenemos que saber que eso que estamos haciendo sea grave y sus consecuencias sean graves, sino que a su vez también querramos hacer ese acto concreto que sabemos ya que es grave. Entonces, acto que sea grave por sí mismo, querer hacer ese acto sabiendo la finalidad de ese acto y las consecuencias que ese acto va a traer, y a su vez también querer hacerlo. Cuando se dan estas 3 condiciones es cuando ahí aparece lo que nosotros llamamos el pecado mortal. Si alguna de estas condiciones, por ejemplo, el objeto de la materia no es grave, sino que es una materia leve, pero se da el conocimiento y la deliberación, entonces es un pecado venial. En caso de que no se cumpla el requisito de pleno conocimiento y no se cumpla el requisito de consentimiento deliberado, el acto no es un acto humano, no es un acto que pueda ser valorado moralmente como bueno o como malo y que por lo tanto nos hace responsable y que en el caso de haber hecho un acto malo nos incurra una culpa y una pena moral. No significa que socialmente no nos tenga que corresponder una pena o que no podamos ir a prisión por el acto concreto que hemos realizado o alguna otra pena que dé vuelta por ahí. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber 3 condiciones: que el objeto sea malo del acto o que un objeto neutro, tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo y deliberadamente querer hacerlo para buscar un mal, por ejemplo, en la otra persona. Entonces es raro que se cumplan estas 3 condiciones. Por eso no todos nuestros actos terminan siendo actos pecaminosos, sino todos nuestros pecados terminan siendo pecados graves. De la misma manera que si uno entiende el alma humana como expresión, mejor el cuerpo como expresión del alma humana, los actos como expresiones del sentido de la vida que uno se está dando a sí mismo, si entendemos de esta manera el acto pecaminoso, puede ser que generalmente esto termine en una especie de espiral. Entonces, es aplicable en algún sentido que lo bueno atrae lo bueno y lo malo atrae lo malo. Y que en el fondo es como una espiral que se va dando, tanto para una cosa como para la otra. Lo bueno va trayendo como una espiral de bondad, mientras que lo malo va generando una espiral de maldad. ¿Vieron cuando uno se va acercando? Esto cada vez se va tornando más oscuro. O esto cada vez me parece que esta relación me va haciendo mejor persona, que estos vínculos me van haciendo mejor persona. Bueno, esto es lo mismo. Y se entiende cuando uno entiende justamente la relación entre el acto concreto y el sentido de la vida que uno se está dando a sí mismo. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, pueden ser referidos a los pecados capitales,
que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son disposiciones permanentes del ser humano a obrar mal, son hábitos operativos malos. La persona viciosa, si no cambia, va siendo cada vez más viciosa. Piensen en un adicto, por ejemplo, lo que no siempre capaz puede ser valorado como un acto moral, habría que contextualizar, ver cuáles son sus condicionamientos. Por eso no se trata de que a una persona que nosotros llamamos viciosa o adicta haya que incriminarla, ¿no? Porque hay un montón de condiciones que pueden haber llevado a esa persona a realizar el acto que genera. Es responsable hasta cierto punto, ¿eh? Eso obviamente hay que analizarlo con mayor detenimiento en un caso concreto específico. A lo que voy es que no hay que demonizar a nadie de antemano. ¿Cuáles son los pecados capitales? La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. En el fondo, lo interesante de estos pecados capitales es que nos muestran o nos ayudan a percibir qué sentido le podemos estar dando a nuestra vida. La soberbia es un sentido de vida donde uno se empieza a creer mayor que los demás. La avaricia es un sentido que uno le da a la vida de querer acapararlo todo y tenerlo todo para sí sin darle a nadie frente a la solidaridad. La envidia es el sentido de la vida en el cual uno desea lo que tiene el otro y deja de reconocer lo que uno tiene. Y así podríamos decir con el resto de los pecados capitales. Más que hablarnos de actos concretos, un acto avaro, un acto lujurioso, un acto de pereza, un acto de gula, nos hablan del sentido que le estamos dando a nuestra existencia. El pecado ciertamente es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados también cometidos por otros y por eso también podemos hablar de que nuestros actos o pecaminosos pueden ser también sociales. Son sociales en dos sentidos. Uno, porque tienen consecuencias sociales y dos, porque podemos llegar a participar del pecado de otro. Ya sea participando con otro en una acción concreta, ya sea ordenándolos, aconsejando a la otra persona que haga algo malo, ya sea no dándole toda la información, o no impidiendo que la otra persona haga lo malo que estaba yendo a hacer, cuando se tiene la obligación de pararlo, y protegiendo a los que hacen el mal, ¿no? Estas son formas de participar socialmente en los otros. El pecado, por último, convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la voluntad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Y presten atención a esto, porque nos va a servir para la segunda parte del año. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, es decir, comparativo, impulsan o constituyen lo que llamaremos el pecado social. Ejemplo concreto de la estructura de pecado a nivel mundial, sin intentar meternos en ningún gobierno local particular ni nada por el estilo. La corrupción, no solo del poder político, sino también de cualquier institución, de una empresa que está haciendo un análisis de un impacto ambiental que está generando la construcción de una represa, o la corrupción del mercadito que está a la vuelta de tu casa, que puede darte, en vez de utilizar factura, puede hacerte un papelito. La corrupción en general, después habrá que analizar cada caso particular, vuelvo a insistir, pero quedémonos con el concepto universal. La corrupción es una estructura de pecado. El corrupto llega a corromper a otro y ese corrompido en realidad está llevando a corromper a otro. Es una espiral de corrupción. Cuando este acto
estos actos concretos se fueron concatenando de tal manera que generan un estilo de vida social, entonces estamos hablando de una estructura de pecado. Es una forma de vida viciosa. Pero ya no porque uno lo esté eligiendo tanto de forma consciente o demás, como el hábito, ¿no? El hábito en realidad uno está habituado, mejor dicho, a hacer determinadas cosas y lo hace con mucha más cancha o con ligereza. Lo mismo pasa con el vicio o las estructuras de pecado. Va a llegar un momento que uno va a naturalizar esos actos. Si esos actos son actos viciosos, se va a generar la estructura de pecado. Una cultura de muerte, una cultura del descarte, como dirá Francisco. Digo, ¿por qué hay corrupción en distintas áreas del mundo? ¿Por qué sigue habiendo trata de personas? ¿Por qué hay explotación infantil? ¿Por qué hay un montón de cuestiones que son malas para la humanidad? ¿Por qué nos separa y las grandes potencias, los países que pueden alterar y cambiar la posibilidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono para reducir el efecto invernadero y así mantener la temperatura del mundo? No lo hacen. Bueno, ahí es porque ya hay entramados y estamos tan habituados a pensar de tal forma y a pensar según estas estructuras de pecado que están, que no nos permiten salir tan fácilmente hacia otro sentido de nuestra existencia. Por eso la invitación de esta clase es que no solamente pensemos tal o cual acto particular aislado, que va a tener un valor porque puede llegar a influenciar en el punto de inflexión que cambia la curva de un lado para el otro, sino porque a su vez también implica un sentido de existencia, implica el sentido que le estamos dando a nuestra vida. Los voy a dejar después con una actividad concreta. Básicamente se va a tratar de poder identificar los elementos del pecado en el relato de Adán y Eva, el elemento del pecado en el asesinato de Abel por medio de Caín y a su vez también en el Nuevo Testamento las actitudes del hijo menor, del hijo mayor y del padre en Lucas 15, en la famosa obra del Padre Misericordioso o mal llamada lectura del Hijo Pródigo. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Sigamos profundizando el sentido de nuestra existencia, sigamos profundizando el sentido que le damos a nuestros actos y cómo nuestros actos van marcando nuestra historia. Nos vemos en una próxima edición. Ya tendremos que empezar a ir entrando en lo social, pero lo iremos bastante despacio. Nos vemos entonces ya en una nueva capítulo.